Buen día, buenas tardes, buenas noches. Esta es la primera clase de investigación en salud. Esta clase va a ser un poquito más sobre pensamiento, razonamiento. Eh, Les voy a recomendar lecturas para que profundicemos en esto. Sé que nos es un poco difícil en ocasiones reflexionar para unos más que para otros, pero necesitamos comenzar por el principio. Entonces, sean bienvenidos. Comencemos al igual que vamos a hacerlo en las sucesivas clases, a partir de una reflexión de una frase y luego la revisión de la agenda para comenzar. La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más, de acuerdo con George Bernard Shaw. Y esto es definitivamente así conforme nos vayamos adentrando en la investigación, específicamente la investigación social en salud o simplemente de manera más corta la investigación en salud, pues nos iremos dando cuenta que precisamente el proceso de la investigación nos permite o va en búsqueda de la resolución de un elemento, de un concepto o de una situación, pero que al llegar a ese punto surgen nuevas u otras preguntas. Es como trasladarse de un punto A hacia un punto B, pero que luego ese punto B, que fue el final de la trayectoria del punto A, se convierte en el principio de la trayectoria desde el punto B hacia el punto C, y así sucesivamente. Entonces, George Bernard está en lo cierto. Bueno, para esta clase va a ser un tanto diferente porque al ser la primera debemos hablar unos elementos primarios sobre la materia y luego ya comenzaremos específicamente a desarrollar la temática para esta clase. Entonces veamos primero cómo está lo de la materia. Bueno, la competencia específica de esta asignatura es desarrollar las etapas del proceso de la investigación científica para identificar y proponer alternativas de solución a las problemáticas de salud más frecuentes en la población. Como siempre, ustedes saben, estamos encaminados en una carrera humanística en donde nuestro fin u objetivo final debe ser el ayudar a la población. Entonces, lo que nosotros desarrollemos, lo que nosotros hagamos como proceso de investigación en salud, debe de ayudar a las problemáticas existentes en la población. Entonces, cuando nosotros identificamos, y vamos a hablar de las partes del proceso de la investigación, cuando nosotros identificamos, observamos una problemática y pretendemos o aspiramos a darle una solución, pues hay que corroborar, hay que comprobar a través del método científico que ciertamente eh, se puede resolver el problema a través de la metodología. Y entonces vamos a generar por cuanto una hipótesis de resolución hacia el problema o una forma de contestar a la pregunta en la que se ha convertido el problema, y pues a través de la experimentación o del diseño metodológico esperaríamos lograr esa respuesta que serían nuestras conclusiones. Entonces, al fin, lo que buscamos es precisamente eso, contribuir al conocimiento científico a través del proceso ya sistemático inherente al mismo para poder entonces ayudar a la población. Entonces esto lo haremos con base al método científico de conformidad con los principios de la bioética, muy importante, y trabajando de manera colaborativa, que pues hoy en nuestros tiempos definitivamente estamos interconectados, nos guste o no, debemos de trabajar
de forma colaborativa para poder lograr nuestros fines. El criterio de evaluación de este cómputo, por cierto, les recuerdo, les subí un video en la parte de las generalidades en Canvas, donde les explico el desarrollo por cada cómputo de esta materia. Entonces, como les explicaba ahí, el cómputo 1 comienza con la parte de la base teórica, como esta clase por ejemplo, y luego pues ya comenzamos en la clase 4 a las 6, ya iniciamos con las partes de la investigación. Entonces ahí para que tengan más detalles. Aquí solo está el criterio. El criterio entonces que se va a establecer o que se esperaría que ustedes logren es que puedan implementar los pasos del método científico en el diseño de todos los elementos del planteamiento del problema, el marco teórico de una investigación social en salud, aplicando el protocolo de investigación institucional y las normativas APAS trabajando en pequeños grupos. Y esos serían los productos o evidencias del logro que ustedes estarían enviándome a través de Canva y que obviamente vamos a ir trabajando de manera colaborativa para que le podamos dar forma. Como, ojo, ustedes son los que van a desarrollar en esencia esta materia. Yo soy más un guía para ustedes, un orientador en cuanto al proceso y obviamente pues los dos, tanto ustedes como equipo y yo vamos a ir aprendiendo y buscando las mejores formas para poder desarrollar las investigaciones que ustedes quieran desarrollar, porque una característica o una necesidad inherente para apasionarse con lo que uno quiere investigar es que pues surja de ustedes, que ustedes observen la problemática que quieran investigar y que ustedes también sepan, o esta es otra característica que debe de tener, y es que sea pues para ustedes factible, viable y factible. Entonces no voy a ser yo quien les va a proponer eh, los problemas, sino que van a ser ustedes que van a evidenciar los problemas. Yo solo voy a hacer mención o ejemplificación y ustedes retomarán el que ustedes consideran mejor y a partir de ese problema o tema es como ustedes van a ir y con asesoría desarrollando entonces las etapas o pasos para poder hacer el proceso de investigación científica, aplicando pues las normativas APAS, por ejemplo, para la elaboración del informe, para la presentación de resultados y pues apegándonos a las condiciones necesarias para poder tener una investigación que nos permita aprender el proceso de elaboración de las mismas y obtener, ¿por qué no?, insumos interesantes acerca de la problemática que ustedes investiguen. Bueno, eh, se nos solicita por el programa, que también, por cierto, ahí está, en la parte de las generalidades está el programa de la materia, como lo establece la universidad, y entonces nos piden que primero hablemos sobre la parte de la epistemología. Bueno, vean esto es bien interesante, no me voy a complicar, si ustedes son apasionados por la lectura pueden ir a leer, esto está está relacionado con la filosofía, es como una forma bien fácil quizás fácil y risible de hablar de la epistemología, es como que si fuese la mamá de la filosofía. Yo así lo concibo, discúlpenme ahí los filósofos si consideran que esto es algo eh, a- a- garrafal, un error garrafal o aberrante. Más sin embargo, esa fue la impresión que a mí me dio cuando leí sobre epistemología. Es bastante extenso, entonces, eh, si a ustedes les gusta mucho esta parte, pues los invito a que lean. Entonces, la epistemología se define como la teoría del conocimiento y constituye una de las ramas fundamentales de la filosofía, junto a la metafísica, la lógica y la ética. En esencia, ustedes saben bien que la filosofía es el amor por el conocimiento, el amor por el saber. La epistemología, por su lado, básicamente verificaría, pues precisamente, que este conocimiento que se produzca sea un conocimiento verdadero. Que pues hablar sobre la verdad también es otro concepto,
bastante debatible y que a lo largo de la historia muchos filósofos han hablado de la misma. Y nosotros también vamos a entrarnos a esto porque nos toca. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos investigación, nosotros lo que buscamos es la aproximación mayor que podamos tener hacia la verdad, hacia el objeto. Nosotros como sujeto buscamos aproximarnos lo más que podamos hacia el objeto en cuestión. Pero ciertamente una de las características de la ciencia, y aquí vamos a cambiarles el chip en cuanto a lo que ustedes tal vez han traído desde la escuela o el bachillerato, y es que nos han dicho que pues que la ciencia es algo irrefutable. Y sí, en cierto modo es cierto, ¿ya? Porque precisamente una de las características de la ciencia es que ha pasado por una serie de procesos que básicamente ha filtrado este conocimiento y ha permitido entonces tener un conocimiento lo más cercano a la realidad, pero no quiere decir que sea la realidad. Y es quizás estos conceptos los que se nos hace al principio un poco difíciles de comprender. Pero no se me estresen, no se preocupen, vamos a ir poco a poco en esta clase. Ok, ¿por qué es importante hablar de epistemología en la investigación? La epistemología representa un puente entre la filosofía y la ciencia, es decir, el conocimiento científico. La investigación científica constituye la fuente de producción del conocimiento científico y es donde se aplica por ende entonces el método científico y por eso es que vamos a hablar de él. Ahorita pareciera ser todo complicado, pero poco a poco vamos a ir dilucidando todo esto, no se preocupen. Entonces de eso se trata esta situación ahorita. La investigación hay que situarla en el camino que tiende hacia el conocimiento, y aparentemente este se presenta sin problema, casi como algo natural, como una aproximación del ser humano a los objetos y fenómenos de la realidad, o simplemente en calidad de un saber acerca de sí mismo, del mundo que lo rodea, la sociedad y los productos culturales. Aquí entran en juego una serie de situaciones. Básicamente nosotros todo lo damos por sentado y no nos hemos detenido a la observación. En esencia eso es lo que nos ha faltado. La observación y el racionamiento de esto que pasa a nuestro alrededor. En ocasiones incluso utilizamos los datos o la información de manera indiscriminada. Por ejemplo, cuando nosotros decimos información, conocimiento, nosotros los utilizamos quizás de a manera de sinónimo. Pero sinónimo de información podría ser dato, pero información y conocimiento no es lo mismo. Alguien puede tener información sobre algo y no quiere decir que represente para esta persona conocimiento. El conocimiento implica ya una estructura mental que permite la comprensión, el razonamiento e incluso la posibilidad de explicación de esa información. La información es en sí solo datos. Por ejemplo, si este texto estuviese escrito en inglés, esto es un texto, tiene una información, o sea, es información, pero si yo no sé inglés, entonces entra en juego mi estructura mental. Si yo no sé inglés, para mí esto no representa nada, es solo información. No le puedo dar ninguna utilidad, porque me falta la parte de la estructura mental. Entonces, la información ahí está, los datos ahí están, pero cómo nosotros los incorporamos a nuestra estructura mental que nos permite razonarlos y explicarlos o comunicarlos, entonces es que se convierte en conocimiento. ¿Ok? Entonces, primer concepto, información es dato, ¿ya? Es lo que está a nuestro alrededor, muchas veces lo damos por sentado, porque todavía no tenemos ese constructo mental para poderlo procesar y poderlo explicar. Conocimiento entonces implica
el procesamiento de información a través de estructuras mentales que nos permitan entonces poderlo explicar. Y este es otro concepto. El conocimiento tiene la característica de ser transmisible, es decir, el conocimiento para ser conocimiento, aparte de tener información que ha sido procesada por estructuras mentales, debe de ser capaz de poder transmitirse, es decir, de poder comunicarse. Entonces el conocimiento es transmisible, ¿ya? O se puede comunicar. Por ejemplo, en este caso, cuando ponía el ejemplo de si este texto estuviera escrito en inglés, en el caso de una persona que maneja inglés junto con otra persona, entonces podría esto representar para ellos algo. Por ejemplo, algo tan simple como que estuviera la letra I, L, O, B pequeña, E, Y o U. Para la otra persona que lo lee, si yo se lo escribo a otra persona, el que diga I love you significa bastante. Entonces, esta información pasada por un constructo mental, que en este caso es el conocimiento del idioma inglés, hace que sea comunicable y que significa que tenga un significado para la otra persona. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando hay conocimiento como tal. Pero entonces, como ya estábamos viendo, el conocimiento implica esta información que está a nuestro alrededor, pero que debe de ser procesada por nuestros constructos mentales. Entonces, ¿y por qué todo esto? Pues precisamente porque por ahí va la epistemología. La epistemología no solo es la situación como, y por cierto, forma parte por eso de la filosofía, porque está en relación al amor al conocimiento, al conocer, es cierto, pero la epistemología es la que se va a encargar de razonar estas técnicas o métodos por los cuales vamos a determinar que este conocimiento es válido. Así de fácil. Es lo que nos va a permitir a partir del razonamiento, del cuestionamiento, del análisis, de la reflexión, poder determinar si este conocimiento, que forma parte de la filosofía, si que este conocimiento es válido. Entonces, el término epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, ciencia o estudio. Se traduce entonces como la ciencia del conocimiento, es decir, como quien nos podría explicar el conocimiento. Es la ciencia que se dedica al estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento. Pero en este caso, yo sé que para nosotros se vuelve un poquito ¿y a mí por qué me va a interesar esto? Bueno, la cuestión es, comenzamos por el principio, ¿ok? Lo que nosotros vamos a estar haciendo después va a estar relacionado o anclado a todo esto, porque ha surgido a partir de esto. Ha surgido a partir del cuestionarse, a partir, a, a partir de la formulación de preguntas. Dícese en otra forma, de problema. Cuando nosotros, y esto lo voy a aclarar desde ya, cuando nosotros pensamos en un problema, quítense el concepto de que el problema es algo malo, porque no el problema es en sí malo, esa es una percepción, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de problema, el objeto, la pregunta, es precisamente eso que queremos comprender. Entonces lo vemos como el problema, el objeto, la pregunta, ¿ok? Porque normalmente el objeto de estudio nosotros lo vamos a formular a manera de pregunta. Entonces podemos ver también el objeto de estudio como una pregunta, ¿ya? O lo podemos ver como un problema, es decir, una pregunta a la que hay que darle una solución, hay que darle una respuesta. Entonces la epistemología va a ser precisamente esta mami de la ciencia que cuestiona precisamente los métodos, técnicas, procedimientos que vamos a utilizar para darle respuesta a estas preguntas, a este interrogante, para verificar de que sea realmente ciencia. Digámoslo así, ¿ok? Su objetivo es aclarar las condiciones en que es posible el conocimiento humano,
así como los límites dentro de los cuales puede darse. En otras palabras, juzga sobre su validez y sobre su alcance. A lo largo de la historia han habido diferentes filósofos que han venido generando diferentes corrientes a partir de esto de la epistemología. Entonces, ciertamente, para nosotros esto solo es un repaso un tanto histórico y comprensión de las bases o fundamentos de la investigación científica como tal. Sin embargo, este es un concepto, si lo podemos resumir así, este es un concepto bastante amplio donde han habido múltiples filósofos a lo largo de la historia que han tenido diferentes formas de comprenderlos y no es objeto para nosotros en este momento el querer explicar todo esto, solo es una visión general del principio de la investigación científica como tal. Entonces, las utilidades de la epistemología, ¿ok? Aclarar y organizar conceptos filosóficos, de eso se trata, ayuda a resolver problemas científico-filosóficos en la comprensión, pues, del ser humano y su relación con los hechos a su alrededor para poderle dar una explicación, ¿ya? Y poder eh, identificarse o poder razonar acerca de lo que ocurre. ¿Ok? Reconstruir teorías científicas de manera axiomática. Eh, en esto de reconstruir teorías científicas y volvemos a lo mismo, a lo que ya les estaba mencionando, quitémonos quizás también ese pensamiento de creer que existen axiomas o dogmas que si bien es cierto, ojo, la parte de los dogmas está dentro de la fe y solo lo estoy usando como sinónimo de axioma, que significa lo mismo, algo en lo que nosotros creemos que es irrefutable, que así es y punto, pero una característica del conocimiento científico que tal vez hasta ahora no conocían es precisamente que eh, es falible, se refiere a que no tiene la verdad absoluta, no tiene, por eso cuando les mencionaba el concepto de verdad es también entrar a filosofar, eh, el concepto de verdad como tal, pues cada, por ejemplo también alguien lo ha mencionado así de manera bastante eh, quizás risible, pero es cierto, es mi verdad y es cierto porque eh, básicamente cada quien y sus propios constructos puede considerar algo, aunque sea el mismo objeto, en diferentes versiones o planos y al final entonces eh, nadie puede estar 100% dentro de la verdad como tal porque pues ahí entran en juego múltiples elementos y dimensiones que nos apartan de ellos. Pero la ciencia lo que busca es estar lo más cercano posible precisamente a la realidad. Entonces, cuando lo que mencionábamos, la frase de reflexión, cuando llegamos a un punto donde nosotros, según nosotros, le hemos dado respuesta a algo, resulta que existe aún más situación. Entonces lo único que estamos haciendo es acercándonos cada vez más a través del método científico, acercándonos cada vez más a la realidad, a la verdad. Pero les vuelvo a decir esto, eh, no se tiene la verdad absoluta porque siempre hay más y más por investigar o profundizar. Entonces, la epistemología pues permite entonces esa reconstrucción teórica, ¿ya? De lo que se considera axiomático o un axioma. Participa en la discusión sobre la naturaleza y el valor de la ciencia pura y aplicada y sirve de modelo a otras ramas de la filosofía. Entonces aquí hay diferentes eh, ramas que se han producido a partir precisamente de la epistemología, como el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. El conocimiento establece una relación, o mejor, una correlación entre dos miembros, un sujeto que conoce, llámese investigador, y un objeto que es conocido, es decir, la pregunta, problema u objeto de estudio. Alguien conoce algo para sí y para otros, lo que volvemos a mencionar.
El conocimiento, la ciencia debe de ser transmisible, debe de compartirse, que a su vez también precisamente eso hace que se cumpla como ciencia. Una de las características es que es reproducible, es comprobable y para ello tiene entonces que liberarse al resto de la población para que lo sometan a valoración y por ende cumplir otra característica, ser comprobable. Como diría Hessen en el 97, el conocimiento se halla frente a frente la conciencia y el objeto, el conocimiento se halla frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Entendamos qué es esto. Bueno, por sujeto se entiende a la persona o a las personas que tienen el conocimiento y el objeto es el ente sobre el cual el sujeto construye el conocimiento. Vale decir, una realidad interna o externa, real o ideal, física, social o cultural. Traducido en otra forma, bueno, ustedes en el momento en que identifiquen un problema, van a identificar entonces un objeto de investigación. En el momento en que ustedes se dediquen a entender, comprender y resolver ese objeto de investigación, entonces ustedes se han convertido en sujetos, ¿ya? En este caso, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es establecer esta relación entre sujeto y objeto, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué es la ciencia? Bueno, entonces la ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. Es decir, está ordenado, ¿ok? Está establecido de una manera jerárquica desde una parte inicial hacia una parte mucho más compleja. Es racional y es verificable y se obtiene de manera metódica. Dicho de otra manera, es aquí en el hecho de pensar que se obtiene de manera metódica en donde entra el juego eh, eh, el, 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 la parte de el razonamiento científico, la parte del método científico, porque este es el sistema o modelo por el cual nosotros entonces podremos generar un conocimiento que cumpla con las características para poder formar parte de la ciencia. Entonces, como ya veníamos mencionando, ¿qué es el conocimiento? Bueno, es adquirir información, lo que estábamos diciendo es que entre esa información hacia mi cerebro para dar un constructo. Entonces, es adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes vienen y toman estos objetos que están en los libros, que están en las computadoras, que están en la televisión, y los incorporan a su mente y los pasan por esquemas mentales. Entonces ustedes después vienen y esta información que entró y que fue procesada por su razonamiento, su entendimiento, su inteligencia y conformó constructos mentales y ahora usted lo puede aplicar, entonces se ha convertido en conocimiento, ¿ya? ¿Cómo así? Un ejemplo bien práctico. En el momento que usted asistió a la escuela y el profesor frente a usted en la pizarra explicó o a través de paletas, dulcitos o la manera en la que el docente incorporó la información hacia su cerebro y le permitió esquematizarla, procesarla, razonarla, etcétera, y le enseñó a sumar, ¿ya? Entonces, ahora lo que usted haga con el conocimiento de la suma, pues es decisión suya. Pero esa información entonces entró, o por ejemplo, ahora que estamos ya en la universidad y empezamos a recibir información, por ejemplo, sobre cómo tratar un paciente diabético, por decir algo, ya solo por mencionar algo. Entonces, y nosotros recibimos toda esa información a partir de los libros, a partir del docente, etcétera. Y se va construyendo allá en nuestro cerebro, vamos almacenando todos esos constructos y luego entonces viene un paciente y nosotros procedemos, entonces obtuvimos un aprendizaje y entonces ahora tenemos los conocimientos para poder atender a un paciente diabético, ¿ya?
Bueno, ¿qué es una teoría? Ok, una teoría es un conjunto de conocimientos, principios o leyes que tienen como función explicar los fenómenos de la realidad, ¿ya? Entonces, sigamos con esta situación. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Aquí solo estamos hablando sobre los elementos más básicos que deberíamos de conocer antes de adentrarnos ya específicamente a la investigación científica. Bueno, las ciencias, hay que conocerlos, debe ser parte de nuestra cultura general. Las ciencias se clasifican en dos, en las ciencias formales y en las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que tienen como objeto, ojo, son las que tienen aquellas son aquellas que tienen como objeto eh, algo ideal, ¿ya? Algo que es interno, que solo ocurre en nuestra mente. Mientras que las ciencias fácticas son las que tienen como objeto de estudio elementos externos, que son entonces percibibles, que están a nuestro alrededor. Entonces, y que se pueden, pues, en cierto modo, someter a experimentación física, o sea, son situaciones que ocurren en el exterior, ¿ya? Por ejemplo, las situaciones de problemas matemáticos o de problemas lógicos solo ocurren en nuestro interior, ocurren en nuestra mente, mientras que en las ciencias fácticas, por ejemplo, si ustedes toman, bueno, dentro de las ciencias fácticas que se clasifican en ciencias naturales y sociales, si ustedes toman algo de química, un objeto de estudio de química, de física o de biología, la comprobación y el procesamiento de este objeto de estudio sería en la realidad, sería aquí afuera y sería perceptible por todos, no estaría ocurriendo únicamente en mi mente. Igual que en las ciencias sociales. Si ustedes se someten a un proceso de investigación cuyo objeto de investigación, eh, em, por ejemplo, es algo relacionado a la sociología, algo relacionado a la historia, a la economía, a la educación, a la psicología, va a ocurrir con personas en el exterior. Si ustedes se fijan, o sea, todo esto engloba que el objeto de estudio estaría afuera y sería visible por todos los demás, ¿ya? Entonces, por eso las ciencias se clasifican en dos, en las ciencias formales, en donde el objeto de estudio es interno, ocurre en la mente de la persona, y las ciencias fácticas, en donde el objeto de estudio es externo. Y pueden ser diferentes situaciones, ¿ya? Pero se manifiesta en la manera externa, es externo al sujeto de estudio. En las ciencias formales, el objeto de estudio está dentro del sujeto que estudia, ¿ya? Y en las ciencias fácticas, el objeto de estudio está en el exterior del sujeto que estudia. Entonces, la ciencia considera y tiene como fundamento las observaciones experimentales. Estas observaciones se organizan por medio de los métodos, los modelos y las teorías con el fin de generar nuevos conocimientos. Hablando únicamente porque estamos viendo que el objeto que estamos estudiando y sobre el cual se experimenta eh, es externo, hablando sobre las ciencias fácticas. Entonces, ¿qué busca la ciencia? Bueno, según Giroux y Tremblay en el 2004, busca trazar un retrato lo más fiel posible de la realidad, descubrir los móviles de los actores sociales, explicar las relaciones entre los fenómenos y sus determinantes. Básicamente, lo más fácil para comprender es que la ciencia lo que busca es entender la relación causa y efecto. Creo que eso sería lo más fácil para poderlo decir. Entender o explicar la relación que existe entre la causa y el efecto. Eso es lo que buscaría la ciencia. Y ahí entra en juego múltiples elementos, ¿verdad? Bueno, otro concepto básico que debemos comprender, ya para entrarnos a la parte después a la de investigación, los tipos de conocimiento. Y básicamente esto nos lo han enseñado desde que venimos en la escuela. El conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar no se llama vulgar porque es lo que ustedes están, no es lo que ustedes están pensando
Vulgar significa que es del pueblo, ¿ya? No es obsceno, eso sería. Vulgar no es sinónimo de obsceno. Vulgar etimológicamente significa que es del pueblo, ¿ya? Entonces es el conocimiento común, por decirlo de otra manera. Es el conocimiento que todos tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Un conocimiento vulgar o popular, por ejemplo, bueno, que llueve, ¿ya? Que sale el sol. Es un conocimiento vulgar, un conocimiento popular, todo el mundo lo sabe, ¿ok? Un conocimiento empírico. Un conocimiento empírico es el que se da o el que se genera por la experiencia. Es más, está relacionado incluso con la ciencia, porque nosotros vamos a actuar primero de manera empírica, ¿ya? Y luego pues vamos a comprobarlo. Entonces el conocimiento empírico es, por ejemplo, el que tenemos, por ejemplo, que el fuego quema, ¿ya? O sea, en algún momento de nuestra vida, todos, porque así lo aprendimos, supimos que el fuego quema, ¿ya? Así como se le dice al niño, uy, no toque eso porque se va a quemar, el niño lo tiene que comprobar. Y eso es otra característica que vamos a hablar más adelante, que somos investigadores de nacimiento. La verdad es que ustedes ven a los niños se hacen preguntas, ven, observan su entorno y cuestionan, generan preguntas. Por naturaleza, el ser humano es un ente investigador. Bueno, eso entre paréntesis, continúo con la presentación. Eh, por ejemplo, otro conocimiento empírico, manejar un carro. O sea, lo hemos desarrollado con la práctica, es decir, la experiencia, y entonces podemos manejar un carro. Pero la característica del conocimiento empírico es que no es un conocimiento demasiado estructurado, es una situación que simplemente se desarrolla con el practicarlo. El conocimiento científico, por su parte, no. El conocimiento científico, para ser científico, tuvo que haber sido desarrollado a través de un procedimiento sistematizado llamado método científico, ¿ya? Por eso es que el conocimiento que se genera a partir del método científico es científico. Y si no pasa por el proceso del método científico, entonces no es conocimiento científico. Y por eso entonces no está al alcance de la mayoría. O sea, después es comunicable, obviamente, pero no todos desarrollan entonces por ende conocimiento científico, porque hay que pasarlo por el proceso del método científico. El conocimiento filosófico, pues una explicación de la realidad a través del uso de la razón. Entonces, un conjunto de conocimientos, eso es teoría, y el conjunto de teorías es lo que nos da lugar a una ciencia. No crean que enfermería está exento de la investigación. Realmente, miren, dentro del área de la salud hay mucho por investigar. Eso también, hoy más que nunca, creo que queda más que evidente de que se necesita seguir investigando. Con el contexto de la pandemia que estamos viviendo, creo que hoy más que nunca ustedes estarán más de acuerdo que se necesita seguir comprendiendo esta relación entre diferentes fenómenos que están alrededor del ser humano y que condicionan o determinan, en este caso, su salud, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales en la salud. Ahora, ¿qué es el método? Cuando nosotros hablamos de método, nos referimos a un conjunto de operaciones ordenadas, con las cuales se pretende obtener un resultado. Entonces, ¿qué es el método científico? Bueno, entonces van a ser ese conjunto ordenado de procesos, o dicho de otra manera, este proceso sistemático que debe emplear el espíritu humano en la búsqueda y demostración de la verdad. Ok, volvemos otra vez con el concepto de la verdad, porque es lo que nosotros, es sobre lo que es sobre lo que se va atrás, ¿ya? Se va atrás la verdad. Es decir, entonces que el método científico es el conjunto de pasos para llevar a cabo la investigación científica. Bueno, entonces, ¿qué características tiene? Bueno, tiene características racional,
analítico, preciso y claro, verificable y explicativo. ¿Ya? Todos esos elementos nosotros los consideramos para poder llevar a cabo el método científico. Hay que razonar, hay que analizar, hay que utilizar técnicas y métodos precisos y claros que nos permitan entonces hacerlo público para que las personas puedan verificar lo que es cierto, que lo puedan comprobar y debemos de poderlo explicar. O sea, se debe de poder explicar lo que estábamos hablando de que el conocimiento debe de ser comunicable, debe de ser transmisible. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, bueno, los objetivos son alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de las ideas a los hechos. Es decir, poder transformar lo que en algún principio inició como la respuesta, que esto se convertirá en lo que va a ser nuestra hipótesis, la respuesta que nosotros consideramos es la correcta hacia la pregunta, ya les dije, sinónimo de pregunta, problema u objeto. Entonces la hipótesis se vuelve en esa tentativa de respuesta hacia ese problema. Pero entonces el objetivo a través del método científico es poder concretizar, es decir, poder llevar, no de mi poder llevar de mi mente, y ya no solo tenerla en mi mente, sino que llevarla desde mi mente a un hecho físico, a un hecho demostrable, observable, que los demás puedan entonces corroborar que ciertamente esa hipótesis mía, esa respuesta que yo tenía en mi mente para esa pregunta, esa es la respuesta correcta a la pregunta. Es decir, es la solución al problema. Pero ya que no esté solo en mi mente, sino que a llevarla a los hechos, llevarla a la realidad y demostrarlo. Entonces hay una combinación de inducción y de deducción dentro de su estructura. Y la vamos a ver mejor en las siguientes imágenes. Pues lleva dentro de su estructura la observación, la experimentación, la generación de hipótesis, predicción, ¿ya? Verificación y replicación. Veámoslo en otra forma. ¿Cuál es la finalidad del método científico? Entonces, el método lo que pretende es dar eficacia a la tarea de la investigación, asegurar su validez, facilitarla lo más posible, ahorrar tiempo y esfuerzo y proporcionar mayores garantías de alcanzar certeza científica, es decir, comprender y explicar la realidad. Entonces, el método científico es esa técnica o ese proceso, mejor dicho, porque realmente es un proceso, ese proceso que me asegura a mí que el resultado que voy a obtener va a ser un resultado válido para darle respuesta a ese problema, para darle respuesta o comprensión de ese objeto en cuestión. Entonces, seguir el método científico, por eso lo decíamos unas diapositivas atrás, seguir el método científico me permite entonces tener conocimiento científico. Y eso es lo que nosotros vamos a ir detrás, ¿ya? De poder generar conocimiento científico que aporte a las condiciones de salud. En el caso de nosotros, lo que vamos a ver como objeto de investigación o problema va a ser una situación o problema de salud de nuestros pacientes, de nuestra comunidad o de algo que esté a nuestro alrededor. Y entonces, a través de la investigación, donde nosotros nos vamos a plantear entonces una hipótesis con la cual nosotros pretendemos darle respuesta a esa problemática, entonces a través del método científico, valiéndonos de él y sus pasos, entonces lo que esperamos es llegar a obtener una respuesta, llegar a obtener conclusiones que entonces tengan carácter científico y que sea entonces aplicable. Esto en forma muy general, vamos a ver otro esquema más explicado, pero entonces lo que busca el método es, obviamente en una primera fase, es búsqueda de elementos ya conocidos o nuevos por conocer. Todo esto depende de si nuestro objeto de estudio en cuestión eh, ya se tiene ya se tiene información que me sirva de base para comenzar o pues no. Ah, En el caso de nosotros, típicamente el problema de lo que vamos a abordar
ya hay información. Entonces lo vamos a valer y después vamos a explicar también que no solo es información por tener información, vamos a tener que sea información válida, de fuentes serias, etcétera. Entonces vamos a hablar después cómo debemos de hacer el proceso de búsqueda de información y de qué fuentes nos podemos valer y cómo las podemos utilizar, porque también hay que respetar los derechos de autor. Entonces, estas son situaciones de, de netiquetas. Hoy ustedes saben que nos interactuamos más a través de internet, etcétera, pero igual a través de estas formas de comunicación hay que seguir ciertos protocolos o cuidados en cuanto al trato. Entonces, cuando la información no es nuestra, hay que reconocer los derechos de autor. Entonces, voy a enseñarles a cómo hacer eso, etcétera, etcétera. Eh, Hay que hacer la parte de demostrar la conexión racional entre los resultados adquiridos, ya ya lo vamos a ver en los pasos. Y pues se tienen que exponer los resultados del proceso investigativo. Por eso es que vamos a finalizar en el cómputo 3 con la parte del informe y con la parte de un banner, sí, de un banner científico. Un póster científico, perdón. Entonces, en esta imagen a la derecha, ustedes tienen, por ejemplo, ya lo voy a ver en la otra imagen, pero está representativa, eh, observar, ¿ya? Lo que mencionábamos desde el principio, muchas cosas las damos por sentadas y eso es porque nos hace falta esa pericia que conforme ustedes vayan practicando la van a ir desarrollando. Eh, Observar, cuestionarse, preguntarse. Por eso les decía, cuando éramos niños teníamos más activo este elemento de cuestionarnos todo lo que habíamos a nuestro alrededor y hacernos preguntas acerca de lo mismo, generar hipótesis, que esa posible respuesta a esa pregunta que nos estamos planteando. Luego lo que sigue es experimentar. Entonces, es decir, propongo una alternativa de solución o de demostración de la solución del problema. Entonces, eh, se somete a la experimentación. A partir de los resultados de la experimentación, entonces se generan conclusiones y entonces lo que sigue es documentar todo eso, ¿ok? Es decir, estructurarlo, organizarlo por toda esa información que se ha manejado, pero ordenarla para poderla presentar y darla a conocer. Entonces se generan descubrimientos, pero que esos descubrimientos que se han generado, a su vez, nos generan nuevas preguntas, ¿ya? Entonces, con esto lo que estamos viendo es precisamente lo que venimos desarrollando y que espero que quede claro de que el conocimiento científico y el método científico nos aproximan más a la realidad o a la verdad, pero que cada vez que se llega a un punto B, ese punto B da el pie o da lugar hacia un punto C y así sucesivamente. Y entonces entre más vamos ahondando, entre más se va investigando, entre más se va conociendo, eh, se va acercándose cada vez más a la realidad, ¿ya? A la verdad, ¿ok? Bueno, entonces de esto estamos hablando, de los pasos del método científico. La primera etapa, como ya veíamos, es observar, es reconocer que existe un problema, ¿ya? Es formularnos y lo vamos a ver cuando estemos hablando sobre el desarrollo del documento, es lo que se llama planteamiento del problema. Así se llama dentro del documento, es el planteamiento del problema. Y por ejemplo, podemos hacer el enunciado del problema. El enunciado del problema es simple, es hacer una pregunta. Tengo yo un tema de investigación, y tengo un objetivo. Entonces, el enunciado del problema va a ser convertir ese objetivo en pregunta. Ahí vamos a ver que no es muy complicado. Quizás esa es la parte más fácil. Pero el planteamiento del problema lleva otros elementos, no solo lleva el enunciado del problema. Bueno, también hay que hacer la parte de la formulación de hipótesis, que lo vamos a ver en la parte de metodología o diseño metodológico de la investigación. Allí en esa parte entonces ustedes van a tener que generar una hipótesis de trabajo, una hipótesis alternativa, una hipótesis nula tal vez. Entonces,
Pues las hipótesis son la forma en la que ustedes consideran se le podría dar respuesta a la problemática. Entonces, luego lo que sigue es la etapa de experimentación como estábamos hablando, es decir, bueno, a partir de la posible respuesta que nosotros creemos que existe, entonces relacionarlo con las variables y verificar entonces si se resuelve o no se resuelve la situación. Entonces, si la situación es resuelta, es decir, la hipótesis se comprueba y si es cierta, entonces nuestra hipótesis, entonces lo que sigue es elaborar las conclusiones, documentar, hacer conclusiones y publicar. Ya, eso va a ser está dentro del último cómputo y nos referimos a eso y es publicar. El último paso de un proceso de investigación es hacer público lo que hemos encontrado. Ahora, si fallé, o en sí no se debe de ver como un fallo, porque es parte del proceso, es parte del conocimiento. Si mi hipótesis sale que no es verdadera y no le doy respuesta entonces a la problemática, entonces lo que debo de hacer es replantearme las preguntas, planteármelas de otra forma, o sea, replantearme las respuestas, perdón, replantearme las posibles soluciones a la pregunta y entonces volver a experimentar a partir de la nueva formulación de hipótesis. Entonces, eh, estos serían los pasos eh, resumidos del método científico. Observar, formular hipótesis, experimentar y generar conclusiones. Bueno, el método científico y la investigación en enfermería y ciencias de la salud. El método científico no solo es aplicable a la ciencia biológica, sino que este puede ser usado por cualquier disciplina científica que quiera conocer las realidades de su mundo. En las ciencias de la salud, como en las demás ciencias del conocimiento, está en constante cambio, ya que la verdad no es absoluta. Espero que también a este nivel, ya de tanto repetirlo, se les haya quedado claro. Es por ello que se hace cada vez más necesario la aplicación del método científico en las investigaciones en salud, para generar nuevos conocimientos confiables y replicables que den respuesta a las problemáticas de salud. A partir de la segunda mitad de este siglo, el reconocimiento de la enfermería como ciencia constituida, con su propio cuerpo teórico-conceptual y su método de actuación, obliga a los profesionales de enfermería a aplicar el método científico que permita ampliar y actualizar el cuerpo teórico que orienta el cuidado a la persona, familia y comunidad. Bien, para finalizar, en cada diapositiva que les comparta siempre va a estar al final la parte de la actividad de la semana que se va a desarrollar, pero las explicaré no en el desarrollo de la clase, sino durante la videoconferencia. Pero sepan que siempre la van a tener, así como si en caso amerita una rúbrica de evaluación, la rúbrica va a estar también en la presentación. Sin embargo, la rúbrica está debajo de la actividad en Canvas, en donde aparece la actividad. En la parte inferior ustedes pueden revisar y si esa actividad va a ser evaluada con rúbrica, les va a aparecer siempre la rúbrica. Eh, Mi recomendación, por favor, siempre lean la rúbrica. Si hay una actividad que lleva rúbrica, léanla porque es en ella en donde se les explica qué se les va a evaluar. Entonces, si no sacan 10 es porque no quieren, porque ahí está bien explicado qué es lo que se les va a evaluar y con cuánto de ponderación sería según cuánto cumplan ustedes de lo requerido. Obviamente entonces ustedes siempre tienen que irse a la parte del excelente y cumplir exactamente con todo lo que dice aquí para poder entonces tener un 10. Si no, aquí están las otras situaciones o virtuales situaciones que ustedes podrían no cumplir en una actividad y en el caso de Canvas pues solo se selecciona esa parte y ustedes ya sabrían bien qué es lo que no cumplieron y por eso es que no obtuvieron el excelente. Bueno, aquí al final hay dos lecturas recomendadas, son bien sencillas,
y no son tan largas. Eh, Voy a hacer desde ya una aclaración. Yo les facilito el código QR porque es fácil a partir de estar, por ejemplo, viendo la clase a través de la computadora o cuando estemos en la parte de la videoconferencia haciendo alguna dinámica. Es más fácil solo acercar el celular y que escanee el código y lo dirige hacia donde queremos ir. Pero si ustedes están viendo la clase desde el celular y obviamente no pueden escanear el código, casi siempre si no les dejo el link aparte, el mismo código podría ser que solo le tengan que hacer clic al código, va a ser un botón para que los dirija hacia la misma dirección. Entonces, si no les pongo el link aparte, porque posiblemente algunos ven la clase desde el celular o estén en la videoconferencia desde el celular, si no hay, si no hay link, está el código QR. Y siempre si el código QR podría ser que lo puedan presionar y lo dirija al link si no hay un link visible. Pero siempre trato de facilitarlo porque sé que algunos lo ven desde el celular, entonces no pueden escanear el código. Siempre les voy a dejar alguna alternativa, pero lo importante es que ustedes puedan acceder a los recursos que se les facilitan. Entonces les recomiendo estas dos lecturas, son sencillas para comprender y muy agradecido con ustedes. Ánimo jóvenes, señoras y señores. Eh, Ciertamente el contexto pues no sería el que todos nosotros quisiéramos estar nuevamente en el campus de la universidad, compartiendo, platicando, viéndonos, etcétera. Pero pues am, Dios sabe por qué pasan las cosas, así es que nosotros lo que debemos de hacer es lo mejor posible en lo que a nosotros concierne, ¿ok? Entonces, ánimo, sigamos adelante, aprovechemos este espacio que estamos teniendo para compartir más con la familia, para querernos más, para hacer las cosas en la casa que no típicamente acostumbramos a hacer y todo lo que ustedes puedan para aprovechar todo este tiempo y el espacio en el que estamos. Entonces, ánimo, de mi parte, siempre vamos a buscar lo que sea lo más conveniente para la mayoría. Eh, Pueden contactarme a través de las redes sociales que les he publicado ahí. En su momento haremos el grupo de Facebook. Ya publiqué las videoconferencias de acuerdo a los horarios de la universidad para que podamos tenerlo. Vuelvo a repetirles, vamos a trabajar en grupo y necesito que se formen estos grupos con gente, por lo menos un integrante que sí pueda trabajar con la computadora, porque obviamente vamos a hacer investigación, pero no pueden y no los vamos a exponer a, a- eh, a que vayan a algún lugar, sino que vamos a trabajarlo de manera virtual. Entonces yo les voy a mostrar y les voy a explicar cómo hacer las encuestas o si van a hacer lista de cotejo o el instrumento que ustedes vayan a utilizar, pero que lo vamos a aplicar de manera virtual. Entonces, y todo, pues les voy a ir explicando cómo ir haciendo cada cosa a través de videos en YouTube para que ustedes vayan haciendo lo mismo en sus respectivas computadoras, por ende. Entonces ahí tienen ustedes que buscar un grupo de personas con las cuales se puedan coordinar y cada semana ir cumpliendo con cada uno de los aspectos que se les va a ir solicitando. Entonces, ustedes tienen que aprender a desarrollar una dinámica de trabajo en donde, eh, si bien es cierto, tal vez solo tengan a uno o dos que puedan dedicarse a la computadora, pero que entonces los otros sean la parte que tal vez no lo pueden hacer en una computadora, pero sí a lápiz y papel, tomarles la fotografía y enviárselo al compañero. Pero bueno, ustedes buscarán la metodología que sea más adecuada para ustedes. Lo que yo necesito de ustedes es que se comprometan con aprender. Les garantizo que esto que vamos a aprender con esta materia no es únicamente para cumplir con un requisito de materia, ni únicamente pensando en la situación de la tesis, sino que es para nuestra carrera profesional, es para nuestra cultura general como profesionales y quien quita para en un futuro, en nuestros entornos de trabajo, poder participar haciendo investigación que nos dé lugar a otros cargos,
que nos dé un reconocimiento en nuestra área o que nos abra puerta hacia otros conocimientos posteriores. Entonces, aprovechemos la oportunidad que se nos da en la universidad para aprender sobre investigación en salud. Que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.